Hola a todos, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa del periódico El Colombiano que se llama ¿Quiénes son los candidatos? Queremos que ustedes conozcan de primera mano quiénes son los que están aspirando a ganarse la alcaldía de Medellín, porque a veces la gente dice muchas cosas, promete muchas cosas, pero en realidad mucho de lo que vale es lo que ha hecho, lo que es, lo que piensa. Eso a veces define más a un político, a un mandatario, que realmente lo que pueda poner en su plan de gobierno. Por supuesto es muy importante el plan de gobierno, pero no me demoro más. Tenemos invitada en esta ocasión a Paulina Aguinaga, por el movimiento Por Medellín, recogió firmas también. Bueno, la moda fue recoger firmas en este año, ¿no? Sí, pero yo creo que más que por moda era hacer ese ejercicio desde las bases, recoger cada una de esas firmas. De hecho, yo alcancé a recoger un poquito más de 140.000, fui la primera en entregarlos y creo que finalmente esa también fue como la pre-campaña para darme a conocer un poco más con la ciudadanía después de mi paso por el Consejo. Bueno, Paulina, pues aquí como hemos dicho, queremos es conocerla a usted. ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Qué ha hecho? Cuéntenos. Usted nació aquí en Medellín, me imagino. Sí, yo nací acá en Medellín, soy la menor de 3 hermanos, me gradué del colegio. ¿3 o 13? 3. No, 13 sería... 13. 3. Soy la menor de 3 hermanos, me gradué del colegio Betlemitas de Laureles. Después, por circunstancias de la vida, mi papá estaba trabajando en Bogotá. Tenía para esa época un novio que en mi familia detestaban, entonces la decisión fue que tenía que estudiar mi carrera en Bogotá porque mi papá estaba ya trabajando. Y pues, la mandaron para Bogotá para evitarle ese novio. Exactamente, y pues mi mamá también me dijo, mija, mejor vaya para que acompañe y cuide a su papá. Entonces estudié Finanzas y Relaciones Internacionales en el externado. Tuve la oportunidad de vivir en Bogotá un poco más de 8 años porque después también me quedé trabajando con Naciones Unidas, con la Agencia para los Refugiados, ACNUR. Un trabajo muy interesante, aunque también muy demandante, porque me tocaron zonas muy complejas del país, cuando todavía el desplazamiento... ¿Le tocó ir a dónde? Me tocó ir a Caquetá, a Tolima, al Cañón de las Hermosas, donde para esa época decían que estaba Alfonso Cano, con jornadas de documentación en conjunto con la registraduría, diferentes proyectos humanitarios para poder ingresar a la zona. Me tocaba también Huila, una parte, Cundinamarca, porque estas eran como las zonas de expulsión de población desplazada, y obviamente también me tocaba parte de Bogotá y Soacha, que eran las zonas de recepción de población desplazada. Y después entiendo que usted con su trabajo en ACNUR, en Naciones Unidas, le tocó viajar también por zonas un poco difíciles en el mundo, ¿no? Después de esta experiencia, pues decidí hacer como un alto en el camino, renuncié y me fui a hacer una maestría en Economía Internacional y Desarrollo a la Universidad de San Francisco, California. Mientras hacía la maestría, también trabajé como asistente de investigación de algunos de mis profesores. De hecho, vine a hacer el proyecto de investigación acá a Medellín, en emprendimiento, cuando eso era con el Banco de los Pobres. A mí no me gusta llamarlo así, finalmente ya se le cambió el nombre. Regresé nuevamente a Estados Unidos, me gradué de la maestría y me fui a trabajar con el Banco Mundial a Uganda, África. ¿Y eso, y qué hacía en Uganda? ¿Qué le tocaba hacer? ¿Qué? En Uganda yo era consultora para el Banco Mundial y para ese momento acababan de descubrir petróleo. Uganda es un país muy interesante, pero también con unas condiciones de vida muy complejas, porque para darles un ejemplo, solamente estaba electrificado el 12% del país. Entonces, imagínese, se iba la luz todos los días. Y, ¿esto fue en qué año? Esto fue en el año 2013. 2014, sí, 2013-2014. Entonces las condiciones eran muy duras, un país muy machista. A mí me llamaba mucho la atención porque había una ley para que las mujeres se vistieran de manera decente. Y la definición de decente era todo lo que no provocara a los demás. ¿Y entonces usted cómo se vestía?
No, pues igual. ¿Le tocó ponerse burka o no? No, no me tocó ponerme burka, pero obviamente pues sí tenía uno que ser muy respetuoso, pantalón, ropa holgada para ir a trabajar y demás. Y también me pasaba algo muy particular, porque allá estaban acostumbrados a ver o el propio americano o europeo blanco, mono, o ya pues los africanos como tal. Pero gente así llegó una mestiza de mi color se quedaban eso, y los niños, pues mi cabello es muy liso, entonces siempre se quedaban, iban y me tocaban para ver si era de verdad o si era peluca. ¿Y qué sacó de esa experiencia, Paulina? Yo creo que fue una experiencia a nivel personal pues muy importante, porque definitivamente le muestra a uno muchas otras realidades, y a nivel profesional también, porque a mí como me tocaba analizar pues como la factibilidad o que era más eficiente en términos de reducción de pobreza. Si financiar el precio directo del derivado del petróleo con los que ellos cocinaban, por ejemplo, o la alimentación, sí, subsidiar ese precio final, o empezar programas parecidos a los que teníamos acá, como Familias en Acción. Las transferencias de efectivo, los subsidios directos, condicionados, por ejemplo, a que los niños estuvieran matriculados en una escuela, en un colegio y demás. Y los resultados fueron muy interesantes, porque indiscutiblemente subsidiar los precios finales del querosín, que era con lo que ellos generalmente cocinaban, ¿llegaron a qué conclusión? ¿Que era mejor? Era absolutamente regresivo, porque los que tenían la estufa que utilizaba este componente eran los menos pobres. Los más pobres los seguían más cocinando con leña. Entonces lo mejor era un estímulo tipo Familias en Acción. Un estímulo Familias en Acción, sí. Bueno, y entonces usted estuvo ¿cuánto tiempo en Uganda y cuál fue, después qué pasó con su vida? ¿Cuándo termina aquí de concejal? Bueno, entonces en Uganda, pues yo trabajé más de año y medio con el Banco Mundial, pero en Uganda como tal estuve cerca de 8 meses. Pues sentí que ya mi ciclo también había recogido como la información necesaria para terminar el análisis y demás, y tenía dentro de mis planes hacer un doctorado en economía. Entonces mi profesor de la Universidad de San Francisco, que también trabajaba conmigo en el Banco Mundial, me dijo como, bueno, entonces preséntate al doctorado a cualquiera de las 3 universidades que lo tienen en Washington. Seguimos trabajando juntos en diferentes proyectos que él tenía con el banco y con otros organismos, y yo le dije listo, pero entonces déjeme, yo me devuelvo, porque como les decía, las condiciones en Uganda eran muy complejas y se iba el internet, mejor dicho, el internet, la luz, todo. Claro. Entonces me devolví para acá para tener la posibilidad de estudiar y prepararme para ese examen de doctorado, y en esa se me atraviesa la política. ¿Cómo se le atravesó la política? Es decir, usted estaba dedicada al mundo de la investigación, al mundo de la internacional, de la tecnocracia internacional, por decirlo de alguna manera, ¿y cómo se le atravesó la política? Bueno, fue en una reunión social en diciembre de 2014, que había directivos del Centro Democrático, y entonces me dicen como, venga, es que el otro año hay elecciones y casi no hay mujeres para poner en esa lista, porque también creo que es una realidad desafortunada que muchas veces en muchos espacios las mujeres terminamos siendo ese relleno. Claro. La reclutaron, no sé si relleno, de pronto vieron cualidades, solo que la reclutaron en una fiesta más o menos. Sí, fue algo así, me dijeron como preséntese. Hablaron también con mi papá, mi mamá, mi familia. Mi papá muy escéptico dijo, no, pues ya tiene su camino. Mi mamá me insistió mucho, pues porque yo llevaba muchos años por fuera, que había dejado de vivir con ella desde los 16, 17 años. Y veía la oportunidad de que usted volviera a estar con ella. Exactamente, entonces me insistió mucho, hasta que me convenció, me dijo igual, eso es muy difícil, no vas a llegar, pero hagamos el ejercicio y eso te va a servir también para tu vida profesional. Y pues como yo también en Naciones Unidas había hecho mucho trabajo comunitario. Entonces usted dejó el doctorado a un lado. Lo dejé a un lado porque yo no contaba con que en esa consulta interna para definir la lista del Centro Democrático iba a ser el segundo renglón, porque me lo gané a voto limpio, pues nos tomamos el tema en serio. Yo necesitaba que mi mamá también me ayudara con mi doctorado, entonces era como la forma de, listo, lo intenté, mira que fue difícil y sigo mi rumbo.
pero las cosas no siempre salen como uno planea y finalmente el destino termina definiendo muchas cosas, y en ese orden de ideas pues quedé como el segundo renglón en esa consulta interna. Y pues ya prácticamente... ¿De hace 4 años? Hace 8 años. Ah, de hace 8 2015. años, sí. Entonces ya prácticamente era concejal de Medellín, porque ya era una lista cerrada de un partido que para ese momento era muy fuerte, y quedé pues como en shock porque no me lo esperaba. Viajé a Estados Unidos a contarle a mi jefe en lo que me había metido. Que muchas gracias, que ya no iba a ser académica, sino que iba a ser política. Pero él me dijo algo que yo después entendí y le di toda la razón. Me dijo como, ¿de qué te preocupas si vas a hacer el verdadero doctorado? Porque el verdadero doctorado es poder ser partícipe de las decisiones e implementar pues todo lo que uno aprende, investiga y estudia. Y definitivamente considero que el consejo para mí durante los 2 periodos que estuve sí fue un doctorado en la ciudad. ¿Y qué tienes para rescatar de tu trabajo durante 8 años? De estos 8 años, ¿qué le dices a la gente que nos ve? Mire, yo hice esto, esto y esto. Bueno, desde el consejo, en mi primer periodo me enfoqué mucho en todo lo relacionado con EPM. Yo fui la que empecé a visibilizar parte de las irregularidades que había en Hidroituango incluso antes de la contingencia. Fui muy crítica de las inversiones de EPM en el exterior, porque creo que eran inversiones altamente riesgosas y que mientras EPM iba y capitalizaba hasta empresas familiares. ¿La de Antofagasta te refieres? La de Antofagasta y la de México, por ejemplo, donde EPM está capitalizando empresas familiares con recursos públicos que no han dado los resultados esperados. Acá todavía tenemos una gran población sin acceso a agua potable ni alcantarillado, en Medellín e incluso en muchos otros municipios de Antioquia. Y creo que es una situación lamentable. También, pues además de los temas de EPM, que dediqué mucho de mi tiempo como concejal a esto, escribí el libro EPM para mañana es tarde, que resumía un poco como esos 4 años de estudio sobre EPM. Fui también muy crítica de lo que venía pasando con el metro, porque el metro finalmente, sea o no sea usuario del metro, cuando el metro falla, colapsa la movilidad en la ciudad. Y también levanté las alertas sobre el mantenimiento, que no se estaba cumpliendo el presupuesto, no se estaban cumpliendo los protocolos de mantenimiento. ¿Usted cree que hay muchas cosas que hacer en el metro? Sí, yo sí creo que hay muchas cosas por mejorar. Primero, hay que mejorar la calidad del servicio. Uno, con la compra de los trenes. Cada compra de trenes se demora en promedio 5 años y la administración anterior y esta administración dejaron ese tema muerto. Entonces esto quiere decir que en los próximos 5 años no vamos a tener trenes nuevos. Necesitamos también avanzar en la integración tarifaria, porque finalmente Medellín es una ciudad que prácticamente la mitad del transporte no tiene esa integración. Entonces hay personas que tienen que pagar hasta 4 pasajes diarios para poder llegar a su sitio de trabajo y de estudio. En últimas, ¿qué prefieren? La motocicleta, que les sale mucho más económico que pagar ese gasto en transporte. Pero bueno, mucha gente es concejal, pero no todos deciden ser candidatos a la alcaldía. ¿Usted por qué cree, y si pues quiso ser candidata, por qué cree que puede llegar a ser alcaldesa? Creo que finalmente el consejo fue una institución muy bonita que me dio mucho conocimiento de ciudad, pero que también ya esa etapa estaba agotada, porque también creo que no es sano uno quedarse indefinidamente en estas corporaciones y que hay que oxigenarlas, y también porque desde el consejo se evidenciaba muchas cosas por hacer y que finalmente las administraciones o no lo hacían, o por falta de voluntad política o por cualquier otra razón. Por ejemplo, hoy Medellín tiene una escasez de vivienda, tiene un déficit de vivienda importante, y cuando uno mira cómo ha sido manejado el ISBIMED en las últimas 2 administraciones, uno se da cuenta que en la administración de Federico Gutiérrez pues hubo 3 directores, en esta administración también. Las metas de vivienda, de construcción de vivienda, incluso de mejoramientos de vivienda, la administración de Federico estaba alrededor del 50% de lo que se planteó en su plan de desarrollo, estaba apenas en el 17%. Programas como Buen Comienzo, que ha sido muy polémico por las diferentes irregularidades que ha habido,
y ahora todo el mundo sale a defenderlo, pero nadie se da cuenta que es que por temas administrativos el programa, por ejemplo, no empezaba a funcionar desde enero, sino desde marzo, y que implica para una familia de bajos ingresos que ahí se provee el 70% del componente alimentario de sus hijos que esté por fuera de esos 3 primeros meses del año. Entonces creo que lo que más me motivó fue poder transformar muchas realidades que uno ve desde adentro del Consejo y que muchas cosas se nos van volviendo paisaje. Por eso insisto en que Medellín puede tener una opción diferente, a volver al pasado y continuar con el presente. Usted, digamos, pues antes de entrar en los programas, durante su último periodo en el Consejo, pues estuvo como cuestionada de alguna manera porque decidió apoyar en varias ocasiones al alcalde Daniel Quintero, a pesar de que su partido, el Centro Democrático, quiso tomar decisiones diferentes. ¿Por qué lo hizo? ¿Usted es quinterista? Bueno, a mí me encanta que me hagan esa pregunta porque me permite resolver muchas dudas y aclarar muchos mitos que finalmente terminan siendo eso, mitos. Por ejemplo, el Centro Democrático es un partido del que yo no puedo hablar mal porque me dio la oportunidad de ser concejal 2 veces, pero también creo que había que distinguir entre hacerle... A propósito, ¿usted trató de ser candidata a la alcaldía por el Centro Democrático o no? No. La sacaron no, renuncié. Ah, bueno, en algún momento trataron de sacarla, no, a los que no estaban votando como el... No, nos intentaron imponer una sanción que finalmente el Centro Democrático tuvo que revocar cada una de las actuaciones que hizo en nuestra contra porque fueron actuaciones precipitadas y donde no se nos respetó el debido proceso, y el Consejo Nacional Electoral también nos dio la razón. Okay. Entonces me devuelvo. Pero usted terminó medio peleada y medio sin ganas de estar en el Centro Democrático. Sí, total, porque creo que es un partido que hoy está desconectado de la realidad y que perdió la vocación de poder. Se ve, hoy ni siquiera tiene candidato a la alcaldía y no tuvo candidato a la presidencia, y creo que también pues ha estado envuelto en diferentes escándalos que yo no comparto. Entonces vuelvo al tema de quinterista. Yo creo que hay que distinguir entre hacerle oposición a la administración de Quintero y hacerle oposición a la ciudad. En ese orden de ideas yo siempre he sido fiel a mis principios y mis convicciones. Desde el primer año de gobierno yo le voté negativo las facultades al alcalde para crear más burocracia, porque no estaba de acuerdo. Creo que no era necesario crear las dependencias que él estaba planteando, y muchos de los que en este momento son antiquinteristas y son la oposición pura sangre lo votaron positivo. Yo también me opuse a la transformación del aeropuerto La Herrera. Yo también me opuse a la compra de EPM de la porción de Electricaribe, de Afinia, y ese era algo que estaba impulsando el Centro Democrático a nivel nacional y que en últimas también terminaron cobrándome el malestar que generaban mis debates de EPM y que yo me atravesara en iniciativas como estas, porque sigo considerando, y el tiempo me ha dado la razón, que esa fue una muy mala decisión para EPM. Entonces hubo un incidente en el que defendimos los derechos de las mujeres, porque si a mí me dicen es que usted no hacía oposición porque no se la pasaba insultando por Twitter, pues ese nunca va a ser mi estilo. Siempre lo hice con los argumentos. Creo que lo que tenía que votar negativo lo voté negativo, e impulsé otros proyectos. ¿Y por qué cree usted que con lo que nos dice de varios proyectos que votó negativo, que eran de interés del gobierno de Quintero, ¿por qué cree que la alinearon como parte del grupo de los que se habían volteado el Centro Democrático a Quintero? Fue por el famoso incidente de Chuscalito, donde se debía definir las posiciones en la mesa directiva para el año 2022. Entonces el Estatuto de Oposición establece que un año se debe alternar hombre y otro año mujer. Ya en el 2021 habíamos tenido al concejal Sebastián López representando la oposición. Insistimos que el segundo año le correspondía a una mujer. Los hombres de la bancada, incluso de otros partidos, que querían que fueran o usted o Natalie, que eran las dos mujeres, ¿o? No, los hombres insistían que fuera Simón Molina. Nosotros les mostramos el estatuto de oposición, levantamos la mano, nos dijeron ninguna de ustedes ha hecho oposición como nosotros creemos que se debe hacer, lo cual es muy subjetivo.
y después nos dieron pónganse de acuerdo entre ustedes tres, Lina, Natalie y yo, nos pusimos de acuerdo, ellas dijeron que yo podía representar la oposición y las mujeres en la mesa directiva, yo ya había sido presidenta del consejo en el periodo anterior, en el 2019, y que veían en mí una persona ecuánime que daba garantías a ambos sectores. Finalmente nos dijeron que no, que ninguna podía ser. Nosotros nos fuimos hasta el final con esa posición. ¿Y eso fue el rompimiento? Ese fue el rompimiento, pero fue simplemente porque no quisieron respetar los derechos que teníamos como mujeres nosotras, y que finalmente, uno, tuvieron que revocar todas las actuaciones, y dos, el Consejo Nacional nos dio la razón y además dijo que hubo violencia política y presión indebida a través de comunicados. Usted ha planteado que usted hizo mucha parte de su trabajo en el Consejo en el tema de EPM, y entiendo que fue una gran opositora al tema de EPM durante la administración de Federico Gutiérrez. Yo no diría opositora, sino defensora. O cuestionó sí. Posiciones, situaciones sí. del gobierno, lo que mencionaba usted ahora, las compras en el exterior, en fin. Pero entonces, ¿por qué en esta alcaldía de Daniel Quintero, donde hubo tantos problemas en EPM, no se sintió tanto su voz? ¿O usted cree que las cosas en EPM van bien? Claro que sí, y yo puedo mostrarle las constancias por escrito que le dejaba al alcalde, los debates que hice y están las actas. Yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el cambio de contratistas, porque indiscutiblemente, y el tiempo me está dando la razón, eso va a generar mayores costos y mayores tiempos. Mayores contratistas en Hidroituango. Cambio de contratistas en Hidroituango. Yo no estaba de acuerdo con eso. Sí tenía mis reservas frente a los contratistas anteriores, porque hay que reconocerlo, aprovecharon la contingencia para modificar las condiciones de pago, y creo que faltó control por parte de EPM en términos de los costos que representaba ese contrato, pero siempre me opuse a que se cambiara ese contratista. Miremos que ya el primer proceso se tuvo que declarar desierto, este otro proceso quedó ya uno solo, que eran los mismos que no cumplieron el anterior, y que esto finalmente se traduce en que Hidroituango va a tener mayores atrasos y lo vamos a seguir pagando todos vía tarifas de servicios públicos, porque si usted llega a ser alcaldesa, ¿cuál sería su propuesta para EPM? ¿Qué haría en EPM? Lo primero es que todo empieza desde la cabeza, y creo que hay que nombrar un gerente técnico con un gran sentido social y que esté despolitizado, porque creo que también ha sido lamentable. ¿Cree que este está politizado, el que está hoy? Sí, total, y se ven sus decisiones. Y creo que ese ha sido también uno de los grandes problemas que ha tenido EPM, no solamente en esta administración, sino en las anteriores, que el único mérito del gerente ha sido ser amigo del alcalde de turno. En ese orden de ideas hemos tenido encuestadores que no han tenido ninguna experiencia relacionada con los sectores en los que está EPM, hemos tenido personas que han trabajado en bancas de inversión y que han hecho los peores negocios de EPM en el exterior. Entonces creo que hace falta despolitizar a EPM, no solamente en su gerente, también en la junta directiva, nombrar una junta con unos criterios también técnicos que no tengan conflictos de intereses, porque creo que también ha habido miembros de junta directiva con ciertos conflictos de intereses. Entonces ese es uno. Dos, creo que hay que priorizar las inversiones que haga EPM en Colombia, específicamente en Medellín y Antioquia, y si se van a hacer afuera, que tengan una alta probabilidad de retorno, porque definitivamente no podemos seguir repitiendo casos como el de TICSA en México, donde con nuestros recursos... que es la filial de EPM allá en México. Con nuestros recursos públicos se capitalizaron hasta empresas familiares. ¿Usted le daría, ahora que estamos justo en el tema de Hidroituango y la licitación para terminar la obra, hay un solo proponente que es una empresa china, ¿usted seguiría adelante con un solo proponente para el tema de Hidroituango? Yo creo que el tema de la experiencia de los contratistas de Hidroituango siempre ha sido como ese punto que falló desde el proceso inicial, porque si nos vamos desde el proceso inicial, el requisito de experiencia se modificó a pocos días de cerrarse, y eso dejó por fuera 2 de los 4
oferentes que estaban. Si este oferente no cumple con todas las condiciones, yo creo que ya los atrasos han sido tantos que no nos podemos permitir equivocarnos nuevamente con un contratista, y creo que es mejor tomar las cosas con cautela y abrir un nuevo proceso en caso tal de que este no cumpla con esos requisitos técnicos. Bueno, y ahora, ¿cuál es como su plan bandera para la alcaldía de Medellín? Si usted llega a ser alcaldesa, ¿qué le propone a quienes nos están escuchando? Bueno, yo quiero trabajar por una Medellín equitativa, desarrollada y sostenible, y en ese orden de ideas creo que la movilidad es uno de los puntos claves que hoy tiene la ciudad, los problemas más álgidos. ¿Cuánto tiempo nos estamos gastando en desplazarnos? Entonces, vamos a fortalecer el sistema metro, avanzando en la integración tarifaria, avanzando en la compra de trenes, impulsando también los grandes proyectos como Tren del Río. Hoy algunos candidatos, por ejemplo, están hablando de los 5 metrocables, pero es que esos metrocables no son viables si no está el Tren del Río, porque ya la línea A del metro no tiene capacidad para recibir más metrocables, exceptuando el de San Antonio de Prado y La Estrella. Queremos también recuperar el control de la Secretaría de Movilidad. ¿A qué te refieres con recuperar el control de la Secretaría de Movilidad? La mayoría de los servicios de la Secretaría de Movilidad están concesionados desde hace varios años. Ese contrato de concesión, que tiene un plazo de 19 años, se vence en el 2025. La idea es que la Secretaría de Movilidad reasuma sus propias funciones. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que, por ejemplo, hoy las cámaras de fotodetección estén ubicadas en los sitios donde hay menos incidentalidad vial, pero son las que más recaudan, porque tienen un criterio económico y no un criterio social de salvar vidas. Y de eso que se recauda, cuando usted paga con el descuento, el 90% se va para ese privado y el 10% se va para el CIMIT. O sea, al distrito de Medellín no le toca un solo centavo. Y no solamente, ¿pero eso va a descongestionar la ciudad? No, por eso, no solamente eso. Pero si ubicamos esas cámaras donde sí están los incidentes viales que han venido en aumento en la ciudad, eso nos ayuda a prevenir estos incidentes y a mejorar la movilidad. Vamos también a hacer el mantenimiento a la malla vial, a tener semaforización inteligente, que hoy no la tenemos, a tener el número de agentes de tránsito que realmente requiere la ciudad. Hoy hay 550 agentes de tránsito, pero no quiere decir que todos estén en la calle, porque obviamente unos están en las oficinas, otros están en licencias, incapacidades, de vacaciones y demás. Entonces, el número que tenemos hoy es muy reducido. Entonces, movilidad y bilingüismo son dos de sus banderas. Sí, bilingüismo, el acceso a internet a través de los coworking públicos, creo que es absolutamente necesario, educación para el trabajo y formación de talento especializado. Ya Medellín es distrito de ciencia, tecnología e innovación, y tenemos un gran reto en educación. Por ejemplo, cuando uno mira cómo está Medellín en términos de calidad educativa, se da cuenta que en las pruebas Saber 2022, la primera institución privada de la ciudad aparece en el ranking en el puesto número 40. Y cuando uno va a mirar... 40 se refiere al ranking del país. Del país, sí. Y cuando uno va a mirar, la primera institución pública aparece en el puesto 700. Entonces esto nos prende las alarmas. Uno, que finalmente no es cuánto se invierte, sino cómo se invierte, porque Medellín tiene un presupuesto muy robusto en educación, pero eso no se está reflejando ni en la infraestructura de los colegios, ni en la calidad. Ni en la calidad. Y dos, que existe una gran brecha entre la educación pública y privada, y creo que son esas brechas las que tenemos que contribuir a cerrar, ofreciendo una educación de calidad, con una política de bilingüismo, con una preparación especial para esas pruebas Saber, y hacerlas incluso no el último año, sino empezar 2, 3 años antes, preparar los docentes. He oído versiones que de pronto se unirían ciertos candidatos de uno u otro lado, y en alguna de las versiones mencionaban que de pronto se podrían unir Albert Corredor, Juan Carlos Upegui, y la incluían a usted, no me acuerdo a quién más, pero la incluían a usted como que se fuera a unir, y le pregunto, ¿usted va a ir hasta el final o se va a unir a algún candidato, o están conversando? ¿Le han dicho, le han ofrecido?
A ver, varias cosas. Lo primero es que yo renuncié al Consejo de Medellín el año pasado para hacer este ejercicio a la alcaldía. Entonces yo no renuncié para quedarme a mitad de camino. Además, contraté una póliza de seriedad y mi candidatura va hasta el final. Y segundo, en caso eventual de que se llegaran a dar alianzas y demás, pues siempre sería bajo la premisa de ni volver al pasado ni continuar con el presente. Paulina Aguinaga, de Por Medellín, del Movimiento Por Medellín, una de las dos mujeres en la lista, entre los 16, eran 16 candidatos, ahora hay 15 y solo 2 son mujeres, 8 años en el Consejo, una experiencia internacional, una experiencia académica. Ahí está ante ustedes podrán sacar sus conclusiones. Esperamos que con este programa y otros que pueden consultar en la página web del periódico El Colombiano o en el canal de YouTube del Colombiano, ahí pueden hacerse ustedes idea de quién de pronto, si no ha decidido por quién votar, o si ya ha decidido y de pronto dice voy a mirar, ahí están las entrevistas, los personajes, con todos los detalles de su trayectoria y de sus realizaciones para que decidan. Gracias por acompañarnos y que tengan un gran resto de día en donde estén.